de que tal vez China está en la estrategia de, bueno, yo estoy aquí esperando. Tengo claro que Estados Unidos va a ir perdiendo protagonismo. Tengo claro de que Estados Unidos está cometiendo errores. Y yo espero aquí, tengo paciencia. No one knows what it's like. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es, cómo no, Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de otro libro de Ray Dalio, Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, hace poco que ha sido traducido al español. Vamos a ver, entre otras muchas cosas, en qué punto de su ciclo como imperio está actualmente Estados Unidos. También los cálculos y las probabilidades que el propio Ray Dalio da a que se desate en los próximos años una tercera guerra mundial, que no son pocas las probabilidades, y lo que hizo la gente la última vez que hubo un gran periodo de inflación. Todo esto lo vamos a hacer junto a David Cano. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Adrián. ¿Qué te ha parecido el libro? Bueno, el libro me ha gustado. Es un libro que recomendaría, aunque hay que hacer algún matiz, y es que tiene 3 partes muy diferenciadas, que no son igual de recomendables. La primera me parece una introducción excesivamente larga y creo que con 30 páginas hubiera sido más que suficiente y creo que son unas 300. La segunda parte es muy buena, la segunda parte claramente es recomendable, donde analiza la evolución de los distintos ciclos económicos. Y luego la tercera también se me queda un poco corta. Yo creo que está bien orientado ese análisis de los países en la actualidad, pero es algo en donde podría haber profundizado mucho más. Y se me queda un poco corto. Me da que es una especie de ejemplo de lo que ellos hacen. Enseñan la patita, por así decirlo, pero no terminan de rematar. Pero aunque solo sea por la segunda parte del libro, bien merece leerlo. La segunda parte es que es muy buena. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. De la primera parte, los últimos 2 capítulos, el 6 y el 7, son los que rescataría, los que más me han gustado. Y también diría que el libro sería como 2 en 1, porque las partes más importantes te las subraya en negrita. Hay páginas que a lo mejor hay solo una línea en negrita, otras páginas en las que es toda la página en negrita porque es muy importante. Y lo he leído todo y es cierto de que hace una muy buena selección. Sí, y eso es lo que se podría hacer para la primera parte. Los que vayan a leer el libro, igual les diríamos que la primera parte con que se lea la negrita es suficiente, porque yo lo he probado y es verdad que es suficientemente dinámico, ¿eh? O sea, que sí que es verdad, que es útil. La primera parte es solo la negrita, la segunda parte no. En la segunda parte que se lea completamente el libro. Y para quien aún no conozca a Ray Dalio, solo decir que es el fundador del fondo de inversión o hedge fund más grande del mundo, Water Associates, y gestiona pues el dinero tanto de personas multimillonarias como de fondos de pensiones, fundaciones, gobiernos de todo el mundo y bancos centrales. También decir que el libro es como un repaso profundo de los principales imperios de los últimos 500 años, el holandés, el inglés, el estadounidense, y luego toca un poco más para encima otros imperios anteriores o posibles imperios que finalmente no lo pudieron ser, como el francés de Napoleón. Exacto. Ray Dalio es uno de los principales gestores, los que nos dedicamos a esto. Yo soy un gestor, además, global macro. Evidentemente estoy a años luz de Ray Dalio, pero los que nos gusta gestionar carteras con ese enfoque global macro, Ray Dalio es uno de nuestros principales referentes, claramente, y la gestora suya también lo es. Y es útil analizar la evolución de los distintos países, de los distintos ciclos. Y es útil la situación actual. Tú lo has comentado antes también. Bueno, ante la posibilidad y la perspectiva de si Estados Unidos está o no en esa fase de declive y si va a ser o no sustituido por China, ¿no? Que esa es una de las grandes dudas o uno de los grandes planteamientos que hace en el libro. Analiza hechos que se han repetido una y otra vez durante muchos siglos, no solo los últimos 5 siglos. Que no hemos vivido. Y eso es un poco, yo creo que el punto importante, lo que viene a decir es, van a pasar cosas que nosotros no hemos vivido, pero que han sucedido a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de estos más de 500, 800 años, ¿no? Y ese es el punto y pues tienes razón. Muchas cosas que vamos a vivir se han vivido ya.
Para mucha gente serán cisnes negros y para la gente que se lea este libro o estudie mucho la historia serán como máximo cisnes grises. Es que de hecho ya lo hemos visto con la pandemia. Todo el mundo le sorprendió, pero luego si lees la historia siempre han habido pandemias, ¿no? Solo que como pasan muchas veces de siglo en siglo, pues ya te olvidas de ello y piensas que esta vez va a ser diferente. Exacto, lo que dice, ¿no? De la historia no se repite, pero rima. Es un buen símil. Evidentemente no se puede repetir todo exactamente con los mismos patrones, pero que muchas de las cosas sí van a suceder. Y ese gran ciclo que él habla, ¿no? De cómo, por lo que sea, un determinado país, por tener un determinado momento del tiempo, unas determinadas personas innovan, ¿verdad? Porque siempre hay un elemento diferencial, que es una determinada innovación tecnológica, consiguen desarrollarla, consiguen vivir bien, y es en esa parte final, tal vez por vivir demasiado bien, por recurrir al endeudamiento, por producirse un estallido, una burbuja, un sobreendeudamiento, de repente Catástrofes caen. naturales O también, catástrofes naturales. pandemias, y Eso muchas es, veces se juntan varios factores, no es solo uno el exacto. que desemboca. Son varios, ya de por sí estaba débil ese gobierno por esa gran deuda, ese ciclo de deuda que muchas veces dice Ray Dalio que son unos 100 años, 150, y se junta una cosa con otra y al final ocurre. Y termina por su moneda, por sufrir, aunque es verdad que también comenta, y yo son datos joder, pues que no había caído en ellos y me ha venido bien. La moneda seguramente es de lo último, que es el último de las cosas que terminan por desaparecer de cada uno de los imperios o de El los grandes poder de esa mercados. divisa, El o sea, el poder de esa poder divisa, de ¿no? ser la divisa Efectivamente. número uno, como ahora es el dólar, ¿no? Exacto. Y el dólar que sustituyó a la libra, y la libra tardó un tiempo, o sea, la economía británica ya estaba en declive, pero sin embargo la libra todavía era la moneda de referencia y a Estados Unidos le costó un tiempo, ¿no? Mira, en 1960, un tercio de todo el comercio mundial aún se intercambiaba con libra, en 1960. Pero ya muchos años antes, en el 49, en solo ese año cayó un 30% la libra esterlina con el dólar. Que eso es otra de las cosas que dice Rey Dalio, que las grandes devaluaciones de las monedas, que son rápidas y abruptas, que no son de escalonadas, que de pronto se devalúa esa moneda por un acontecimiento, por un cisne negro, por lo que sea. Implícitamente lo que comentas sobre la posibilidad de que el dólar termine por perder la hegemonía que en la actualidad tiene. Porque a mí uno de los puntos donde me ha parecido que el autor es valiente, y él lo comenta, o un autor estadounidense que tan abiertamente hable de la debilidad de su propio ciclo económico, no es fácil, ¿eh? El Ujú. reconocimiento que hace de la debilidad de Estados Unidos es curiosa. También hay que decir que las malas lenguas dicen que sacó este libro a la vez que sacó un fondo para invertir en China, ¿eh? Ah, no sabía eso. Ah, sí. Es verdad que habla mucho de las bondades, porque efectivamente habla de las, bueno, debilidades de Estados Unidos con las cuales podemos estar de acuerdo. Porque al final es verdad que Estados Unidos tiene déficit de la balanza por cuenta corriente, tiene un abultado déficit público, tiene un abultado endeudamiento público. Su democracia atraviesa por por algún momento de debilidad, podemos decir. Es decir, no le falta razón cuando Rey Dalio dice que Estados Unidos atraviesa debilidad, pero tal vez sorprende no sé si sorprende, pero sí que llama la atención lo que alaba a la economía china, ¿no? Y cómo reconoce que la economía china está llamada a ser seguramente la principal economía del mundo, Ujú. ¿no? Luego hablaremos un poquito más de esto, de China y Estados Unidos, el conflicto y todo, pero antes quería seguir con este tema y comentar que una cosa que me gustó mucho y que en uno de mis libros favoritos ya lo había descubierto, en El mundo de ayer, de Stefan Zweig, y es Mm. que antes de que ocurriera la Primera Guerra Mundial, fue la época de paz, de innovación, de creatividad, de intercambio tanto cultural como comercial en el mundo entre países más grandes que haya ocurrido nunca. O sea, durante 50 años hubo paz entre las grandes potencias. Nadie se esperaba una Primera Guerra Mundial. Nadie se esperaba la Gran Guerra, porque es que simplemente por lógica a nadie le interesaba, se iba todo muy bien. Hubo un crecimiento
y una mejora en la calidad de vida económicamente en todo. O sea, entonces, eso te da de qué pensar, ¿no? De que, ¿por qué pensar que ahora va a ser diferente? Ellos también pensaban que ya había acabado esas grandes guerras Sí, durante sí, 50 sí, años. sí, 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 Y de sí, pronto el sí. mundo estaba súper conectado, igual que ahora, y había más innovación que nunca había habido en Sin toda la duda. historia de la humanidad, ¿no? Sí, sí. Me alegra que recuperes a Zweig porque a mí leyendo el libro me ha recordado mucho a Stefan Zweig y el mundo de ayer, muy de acuerdo, ¿no? Y cómo hace el análisis de las guerras, ¿no? Qué desastre, las guerras, qué pasos atrás, y ya no solo cuando son guerras mundiales, que efectivamente, sino incluso lo que él también comenta de Francia y de Alemania. ¿Por qué no Francia? ¿Por qué no Alemania? Porque seguramente hubieran podido ser economías que hubieran sido potencias mundiales. Bueno, sus grandes errores fueron, bueno, pues contar con una serie de personajes en el poder que optaron por las guerras, igual como ahora puede suceder en alguna otra economía. Sí, estos son los factores que Rey Dalio comenta. Comenta 8 principales, aunque dice que hay 3 que son los más importantes. El primero de ellos es el ciclo de los mercados de capitales y la deuda de largo plazo, como hemos comentado un poco ya. Por eso se dio la crisis, ¿no? del 29, por ese endeudamiento tan grande que luego llevó a la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso es así. El segundo factor más importante es el orden-desorden interno. Esto ha ocurrido muchas veces, ¿no? La inestabilidad dentro del propio país. Un poco por eso Francia, ¿no? Perdió ese imperio, por eso Napoleón se impuso, creó ese imperio, porque antes había habido la Revolución Francesa en el 89 y había esa inestabilidad hasta que llegó él e intentó unificar el país, pero a la vez se le fue de Sí, las manos, se podría exacto. decir, ¿no? Y ese fue el gran fallo, por intentar controlar el desorden interno, acabar yéndose de las manos el desorden externo, que es el tercer punto. Aunque si hablamos del desorden interno, hay varios temas, que uno de ellos es que cuando el imperio está en una fase del ciclo ya tardía, ya que está decayendo, hay mucha burocracia, empiezan a surgir el populismo, que a lo mejor esto os suena, no solo en Estados Unidos, en España también, como ocurrió la crisis del 29. Después de la crisis hubo mucho populismo, no solo en Alemania con los nazis, o sea, ocurrió también en Estados Unidos, en Inglaterra, en casi todo el mundo. Y además de ese populismo hay ese extremismo. De hecho, Rey Dalio ha analizado el extremismo político y ha visto que en Estados Unidos, actualmente, ahora, en 2022, hay más divergencia entre un partido y otro desde el último siglo. Es decir, el extremismo en Estados Unidos es muy fuerte actualmente. Y el último punto, que también os sonará un poco, es la poca confianza en los medios. Y eso es un factor que ahora mismo está ocurriendo. Esa poca confianza, ¿no? En los periódicos, en las noticias. Mm. Pues fíjate, de lo que has comentado me sirve a mí para ir recomendando otros libros, porque sirven como complemento de de Dalio. La clave del desarrollo de los Países Bajos fue la invención del capitalismo y de la bolsa, y de la primera compañía cotizada. Y ahí os recomiendo Ulises y la comadreja de von Walitz, que habla precisamente de ese caso, de cómo nació la bolsa en Ámsterdam y cómo los Países Bajos fueron los inventores del capitalismo. Has hablado de Zweig. Zweig tiene otro libro que es Fouché. Fouché era un político, bueno, sí, político francés, y qué bien narra la inestabilidad política que había en Francia justo antes de Napoleón. Muy buen Y libro. Sí, sí, sí. muy buen libro, otra gran Político más biografía. camaleónico que te puedes encontrar. Absolutamente, Y después de leerte el absolutamente. libro dices, ay, pues estos políticos de hoy en día no han Eh, inventado nada nuevo, ¿eh? ese cuando lees ese libro dices, bueno, pero si parece que están describiendo a los actuales, ¿no? Muy, 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 muy de acuerdo. Y luego, fíjate, a mí de la tensión política que existe en Estados Unidos, mucho de si está en peligro o no la democracia en Estados Unidos. Yo sé que esto es una frase o una afirmación que desde luego asusta. ¿Cómo mueren las democracias? De Levinsky y de Ziblatt. Y a mí me hizo reflexionar si efectivamente la democracia está en peligro en Estados Unidos y eso puede ser
el elemento que está detrás de esa pérdida de protagonismo económico que tiene Estados Unidos y que se ve muy bien en el gráfico que pone. Porque una de las cosas más útiles de este libro de Dalio precisamente son los gráficos y las tablas, porque no es fácil encontrar gráficos tan largos en el tiempo. Claro, el trabajo de investigación que tienen ahí detrás es espectacular. Y para ver cómo, según el autor, Estados Unidos está en un declive desde hace unos cuantos años y cómo él está cogiendo la cuota rápidamente China, ¿no? Sí, sí. De hecho, no hay ni que ver gráficos, solo con lo que ocurrió en la Casa Blanca es algo impensable. Y ya con ese hecho no puede ser como hace unas décadas, está muy diferente. Y volviendo un poquito al libro, también hay otros puntos, otros factores para ver en qué parte del ciclo está ese imperio o del futuro imperio. Y son la educación, que actualmente Estados Unidos tiene la más alta del mundo. China, en ese caso, no tiene una gran educación. Luego está la competitividad, que en ese caso sí que Estados Unidos ha perdido mucha competitividad y China la ha ganado, una barbaridad. Luego está la innovación, donde China ya le está pisando los talones a Estados Unidos. Incluso hay gente que opina que China ya le ha ganado en innovación a Estados Unidos, solo que no llega a Occidente buena parte de esa innovación y entonces no podemos conocerla. Luego está otro factor muy importante que nos olvidamos muchas veces y es el ejército. En este caso es muy difícil saberlo, aunque Rey Dalio dice que Estados Unidos y China más o menos están con el mismo poder militar, aunque como hay tanto secreto es muy difícil. El poder de la moneda divisa, que ya lo hemos comentado, ahora mismo Estados Unidos tiene un poder bestial, no hay ninguna otra moneda que le iguale. De hecho, la moneda de China, el renminbi, solo se utiliza en un 2% en el mundo, o sea, en nada. Y también hay otro factor como el poder, como centro financiero, que en este caso también Estados Unidos sigue teniendo ese poder. Es la capital financiera del mundo, Nueva York, pero la deuda alta y las brechas de riqueza son como los primeros síntomas que ya estamos viendo en Estados Unidos y que esa brecha de riqueza, es decir, esa diferencia entre ricos y pobres, ahora sí que es de las más altas desde la época de 1930 al 45. Sí, sí. Sí, grandes puntos para la reflexión, que insisto, para eso es tremendamente útil. Si China es o no líder en tecnología, y yo creo que sí, ahí me gustó mucho el libro de Superpotencias de la Inteligencia Artificial de Kai-Fu Lee, y donde precisamente hace un análisis de cómo China ha superado a Estados Unidos en la tecnología que viene, y eso es un punto claramente diferencial. Bueno, lo que Sí. sí que es verdad que la divisa, el renminbi está demasiado lejos de poder competir hoy por hoy con el dólar, ¿no? Al final sigue siendo una moneda muy intervenida, sigue siendo además, si tú quieres tener renminbis, ¿dónde puedes materializar los renminbis? Porque no se puede comprar bonos. Se pueden comprar bonos, pero no todo el mundo los puede comprar, no todo el mundo puede hacer depósitos, no todo el mundo puede invertir en renta variable en renminbi. Nosotros compramos de vez en cuando alguno de esos activos, lo hacemos a través de fondos internacionales y no es fácil, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy China todavía no tiene la intención de que su moneda sea libre, sea tan Sí. libremente convertible como lo... Ese sería el punto en el que efectivamente más débil está China respecto a Estados Unidos, que no tanto el desarrollo de su mercado de capitales. Yo ahí sí que he echado un poco en falta. Creo que Rey Dalio podría haber, y además porque es algo en donde está a favor de su tesis, es que el mercado de renta fija chino es el segundo ya más grande del mundo. Es que el mercado bursátil chino es el segundo ya mayor mercado del mundo. A veces pensamos que es el mercado de Japón y desde luego no lo es, o pensamos que puede ser el mercado de bonos el de otro país. Y no lo es. O sea, que en ese desarrollo del mercado de capitales, aunque evidentemente Estados Unidos es líder y supera mucho, es importante señalar que el mercado de capitales chino ya es más grande que el del área euro. Y esto es un dato que yo creo que no todo el mundo conoce y que podía haber, le sugiero, me atrevo a sugerirle a Ray Dalio que profundice. Bueno, él lo tendrá súper claro. Creo que hubiera sido útil que hubiera aportado eso. Y nos hemos olvidado de hablar de otro factor, que este sí que es muy fuerte Rusia, y son los recursos. De hecho,
es una de las principales causas razones de la Segunda Guerra Mundial. Hitler quería conseguir recursos, por eso invadió los otros países. Podemos comentar lo que pasó la última vez que hubo un gran periodo, ¿no?, de inflación, que esto fue en los años 70, que al principio se pensaba que era transitorio, ¿no? Exacto. Pasa que, bueno, aquello tiene elementos comunes con el actual, porque aquel proceso de inflación se asoció a factores de oferta y fundamentalmente al encarecimiento del precio del petróleo. Y Ujú. aquello provocó una muy fuerte inflación que llevó a los bancos centrales a reaccionar subiendo mucho los tipos de interés y siendo tremendamente ortodoxos en la función de reacción de su política monetaria y provocó una crisis económica. Los paralelismos que hay de la situación actual con los 70 son importantes. O sea, de inflación se pasó a la estanflación. Es decir, inflación y además crisis. Es decir, la gente perdía el trabajo y encima seguían subiendo. Durante 10 años seguían subiendo los precios. La gente incluso pedía préstamos para gastar el dinero ahora, ¿no? Porque sabían que iba a subir el precio. Y luego, después de esos 10 años, la gente se creía que ya para toda la vida iba a haber esa inflación. La gente estaba ya traumatizada. Tardaron más de 10 años, ¿no?, en el gobierno o el Banco Central de Estados Unidos en parar esa inflación que realmente no es buena para nadie. Sí, Volcker se hizo famoso por el endurecimiento de su política monetaria y bueno, y en Europa el Bundesbank también se hizo famoso por la tremenda ortodoxia y consiguieron reducir la inflación. Ahora, es verdad que lo consiguieron a costa de un deterioro del ciclo económico, que es el temor que ahora mismo también tenemos, ¿no? ¿Y cuál debe ser la prioridad de un banco central? Si tratar de controlar la inflación, aunque eso sea a costa de impactar de forma negativa sobre el ciclo económico. Pero es verdad, el hecho de que hayamos vivido algo similar a lo actual en los 70 demuestra la tesis de Dalio, de que muchas de las cosas a las que ahora nos enfrentamos ya las hemos vivido y que por lo tanto qué útil es recurrir a analizar lo que ha pasado en la historia. Sí, bueno, de hecho, Ray Dalio, estudiando la historia, le da unas probabilidades muy altas a que en los próximos 10 años haya una guerra mundial. Los datos dicen que las probabilidades son de un 50%. Él lo rebaja un 35% por una razón, y es que ahora las posibilidades de una destrucción total, mutua, de los dos bandos, si hay una guerra mundial y China y Estados Unidos se enfrentan, esa posibilidad es muy grande. Entonces, por eso no interesa tanto, por así decirlo, esa guerra. Es algo que no ha ocurrido hasta ahora en la historia. Pero Ray Dalio le da un 35% de probabilidades a que en los próximos 10 años haya un gran conflicto bélico. Coincido contigo en que asusta un poco esas elevadas probabilidades que asigna Dalio a que se pueda producir ese conflicto bélico, ¿no? Pero, de hecho, hay varios motivos por los que ocurren estas guerras y Ray Dalio los dice y también hacen que dé como más miedo, ¿no? Uno de ellos es el famoso ojo por ojo, que hace que aumente esa escalada de violencia. Otro es el famoso dilema del prisionero, para evitar que el otro tome la delantera o por si acaso, pues tú atacas. Ujú. Otro muy importante es el coste de retirarse y hacer ver al mundo que eres una potencia en declive, que es lo que le puede pasar a Estados Unidos y lo que grandes potencias entraron en guerras, tanto el imperio holandés contra el inglés, el imperio español contra el holandés. También datos curiosos, cómo los imperios han sido muy poderosos y cómo ha cambiado y cómo me han hecho ver que cualquier imperio puede caer, que es cíclico, es que en 1850 el imperio británico tenía el 40% de las exportaciones mundiales. O sea, llevaba a cabo el 40% de las exportaciones de todo el mundo. O sea, eso es una barbaridad. Ha sorprendido el dato de cuando los Países Bajos fueron líderes de la economía mundial, apenas eran 2 millones de personas, con lo cual es todavía un logro muy, muy superior. Otro de los datos curiosos es que China ha sido varias veces líder mundial, porque no hay ningún otro país que después de haber sido líder haya vuelto a recuperarlo, salvo el caso de China. Y esa visión un poco de largo plazo. Tú comentas, bueno, pues que China, Estados Unidos está en declive, también lo hace Dalio,
y que China lo va a sustituir, pero tal vez no tengan prisa por hacerlo. Da un poco la sensación de que tal vez China está en la estrategia de, bueno, yo estoy aquí esperando. Tengo claro que Estados Unidos va a ir perdiendo protagonismo. Tengo claro de que Estados Unidos está cometiendo errores. Y yo espero aquí, tengo paciencia, porque, bueno, mis ciclos económicos, ¿no? Seguramente él también habla de la filosofía de China, de Confucio y demás, de su propia percepción del tiempo. Y claro, para un ciudadano chino tal vez 100 años o 200 años no es lo mismo que para un ciudadano de Estados Unidos. Y por lo tanto da un poco la sensación de que están esperando. Y además le interesa a China esperar. Y en cambio, Estados Unidos, cuanto más alargue el conflicto, las probabilidades de que se haya debilitado son mayores. Entonces, ¿a quién le interesa en verdad más ese conflicto por intentar derrotar al otro posible nuevo imperio? A Estados Unidos. Eso es. Sí, sí. No, por eso que esa estrategia ahí también, yo no había caído, ¿no? En esa estrategia, insisto, en la clave de que China es que inventó muchas cosas. Es que, claro, y esto tal vez es uno de los errores que cometemos en Europa. Y en Europa, en nuestros estudios, hablamos demasiado de, y está muy bien hablar de Grecia, y hablar de Roma, y hablar de lo que hemos sido Europa, y es perfecto, y claro que tenemos que estudiar lo que hemos sido. Es que China ha tenido durante muchos ciclos protagonismo, es que China han sido inventores, es que China tiene una percepción de los ciclos largos que nosotros no tenemos. Y es algo que creo que necesitamos entender. También hay que fijarse en las alianzas, que eso es algo en lo que la mayoría de guerras entre imperios ha hecho decantarse a un bando o a otro. Cuando varios países o regiones, porque los países es de hace 4 días, se unían y derrocaban al imperio. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta y cómo Estados Unidos cada vez está perdiendo más aliados y China consigue muchos a través de tratados, a través de economías, a través de ofrecer los mejores precios para sus recursos, porque no lo hemos dicho, pero China tiene un problema de recursos, de comida, de petróleo y de algunos minerales, aunque ya llevan muchos años trabajando en ello y planificándolo para cubrirse las espaldas. Y de ahí viene también el conflicto de Taiwán, ¿no? Y del estrecho de Taiwán. Esa guerra geopolítica que Rey Dalio dice que es la que más hay que tener en cuenta y más vigilar, porque ahí es donde puede surgir ese conflicto entre Estados Unidos y China, ya que los dos bandos están muy fuertes, queriendo proteger a Taiwán o queriendo volver a tener Taiwán en sus dominios. Y es algo que puede desencadenar en la guerra militar, que es la única guerra que dice Rey Dalio que actualmente no hay, es evidente. Habla de las otras guerras, la guerra de capitales, la tecnológica, que todas ellas, o la comercial, ya estamos viendo aranceles en algunos sectores o cómo China protege algunos de sus sectores y cómo Estados Unidos a cambio está también prohibiendo alguna de sus empresas. Es difícil. También históricamente China nunca ha querido expandir su territorio, no como por ejemplo Japón en la Segunda Guerra Mundial, aunque sí que quiere ejercer esa influencia. China no ha necesitado extender territorio porque tiene un territorio bien grande, a diferencia de Japón. Yo creo que efectivamente China está en un momento en donde lo que él quiere, donde quiere la economía china y China en general, es que reconozcamos que hacen bien las cosas. Porque un poco la percepción que tenemos en Europa es que China, bueno, pues sí, igual hace plásticos baratos o igual hace manufacturas baratas bien, pero no tenemos la percepción de que China hace otras cosas muy bien. No tenemos los europeos la percepción del papel relevante que juega China en la geoestrategia mundial. Y creo que eso es la fase en la que está hoy China. Tienen un marketing muy malo. Sí, O tiene sea, un marketing muy tienen un, malo, muy tienen buena. un marketing muy malo y encima su competencia de marcas Estados Unidos, que además tiene un marketing muy bueno, le hace a China una marca muy mala. O sea, tiene esas dos cosas. Incluso Japón tiene mejor marketing, porque muchas cosas que pensamos que son japonesas
Realmente son chinas, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, Japón ha sabido, bueno, pues vender que Sí. son suyas. Me recuerda al aceite de oliva, ¿no? Italiano, que realmente viene de España, ¿no? Otro de los puntos de vulnerabilidad de China son los semiconductores, los chips. China no tiene la tecnología que sí tiene Estados Unidos y que también tiene Taiwán. Y este es un punto clave. China reivindica territorios que históricamente han sido Hong Kong, ya lo ha recuperado, Macao y Taiwán. Por lo tanto, tiene una reivindicación territorial, pero tiene una reivindicación económica. China es consciente de que Taiwán es capaz de fabricar esos semiconductores que ellos no tienen, ¿no? Este punto a mí me ha abierto mucho los ojos y me ha parecido que lo explica súper bien. La reivindicación de China sobre Taiwán, que tiene diferentes incentivos, diferentes motivaciones. Sí, sí, sí. Y ya para acabar, podemos deducir, ¿no? En qué fase está Estados Unidos de ese imperio. Está al principio de su declive. O sea, hay muchos factores aún que los domina y estamos viendo como China en alguno de ellos ya le ha ganado la partida. Así que hay que estar muy atento porque en los próximos años se avecinan curvas. Estados Unidos está en un declive que se inició ya hace algunos años. China está claramente en el proceso contrario, está llamada China a convertirse en líder mundial. Lo que sucede es que tal vez el declive no va a ser tan rápido como en los otros que analiza el autor. Entonces tienen tiempo para hacerlo y seguramente lo van a ir haciendo poco a poco. No sabemos. Es difícil. Se puede precipitar todo. Porque a lo mejor ni por la propia China, sino por Estados Unidos o por otros países, o por una crisis muy grande, o por una catástrofe natural. Hay tantas cosas. Lo que es una pena es que en ese potencial relevo de Estados Unidos no se hable de Europa, ¿no? A mí me hubiese gustado y cuando nació el euro y cuando nació el Banco Central Europeo, uno de los... Bueno, es que estamos hablando de 1996-98, cuando China era una economía pequeña y no era una economía competitiva y lo que se habló es el nacimiento del euro lo que va a servir es para que el área euro tome el relevo de Estados Unidos como la principal economía mundial. No está siendo el caso. Claro, hasta a China le vino muy bien la entrada en la Organización Mundial del Comercio en el 2001. En Europa y en Estados Unidos nos frotábamos las manos porque pensábamos que iba a ser la forma en la que íbamos a poder venderle un montón de productos y servicios a China. Bueno, el paso del tiempo ha demostrado que ha sido justamente lo contrario, que el principal beneficiado de entrar en la Organización Mundial del Comercio en el 2001 ha sido precisamente China. Es que el mercado chino de por sí es muy difícil y si encima tiene algunos sectores muy intervenidos es aún más difícil. Y hasta aquí este podcast. Espero que lo hayáis disfrutado, tanto como yo, escuchando a David. Y en el siguiente podcast vamos a hablar con él sobre lo que hace Nafi y también sobre sus libros favoritos. Ya habéis visto que es un gran lector. No para de recomendar buenos libros. Muchísimas gracias a ti, Adrián. Ha sido un placer que con la excusa de este libro pues hayamos podido hablar de otros libros, de geoestrategia y también de economía, que en última instancia pues es mi profesión, como luego podremos hablar. Muchísimas gracias, Adrián. A ti. Chao. To be the sad man behind blue eyes.